esta solemne declaración hecha en la capital del imperio a 28 de septiembre del año 1821, primero de la independencia mexicana. Esta ha sido la lectura del acta de independencia a cargo del ingeniero Gustavo Nieves Grimaldi, secretario del ayuntamiento. A continuación, mexicanas, mexicanos, ezequielmontenses, dispongámonos al grito de independencia que encabeza nuestro alcalde Hipólito Filiberto Martínez Arteaga, presidente municipal constitucional. Aquí está llegando nuestro lábaro patrio a sus manos y escucharemos la recreación, la representación del grito de independencia. Mexicanos, ¡viva nuestra independencia! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Viva doña José Portillo Domínguez, la corregidora! ¡Viva Ezequiel Montes! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! Ahí está nuestra ondeante bandera, las épicas notas de la banda de guerra. Inicia la fiesta de colores al ondear nuestra bandera. Mexicanos, estamos luchando por nuestro presente, estamos luchando por construir un futuro digno para nuestros hijos. Aquí estamos unidos una vez más, un año más, en esta gran celebración del 51º aniversario del inicio de nuestra independencia nacional. Tenemos presente a nuestro lábaro patrio y seguimos ondeando la bandera acá en el público y seguimos victoriando a nuestros héroes. El aplauso bonito y que se escuche ese grito precioso de la gente que demuestra que Ezequiel Montes está vivo y participando en el progreso del estado de Querétaro. Inicia el lanzamiento de los fuegos artificiales, estos magníficos productos de los artesanos de la pirotecnia local, haciendo retumbar en el cielo los colores que nos dicen: ya estamos celebrando nuestra independencia en el año 2011. Aquí estamos reunidos todas las familias que atendieron la invitación de la presidencia municipal, toda la gente que se ha dispuesto a celebrar junto con sus seres queridos y junto a sus seres que se encuentran lejanos allá en Estados Unidos. Les enviamos saludos a través de todas y todos ustedes, a las personas que están trabajando en Estados Unidos. En presencia de nuestro lábaro patrio se sigue alegorizando con fuegos artificiales este momento épico de nuestra historia mexicana.